Si nos ves desde País o Ciudad del Espectador, no te pierdas la oportunidad de unirte a nosotros. Suscríbete al canal ahora para seguir historias reales llenas de acción, suspenso y giros inesperados. Activa las notificaciones para recibir alertas de nuevos episodios y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué momento de la historia te impactó más. Cada suscripción nos ayuda a ofrecerte más aventuras y narrativas increíbles, así que únete a este viaje y vive cada historia con nosotros. En el vasto desierto del norte de México, donde el sol parecía incendiar cada grano de arena, vivía Juan Martínez, un ranchero pobre pero intrépido. Su rancho, rodeado de áridas colinas e imponentes cactus, apenas producía lo suficiente para alimentar a su familia, pero Juan nunca se dejó vencer. Conocido entre sus vecinos por su valentía y honestidad, guardaba un secreto oculto, un pasado de guerras olvidadas que nadie imaginaba. Esa mañana, mientras inspeccionaba la cerca rota que separaba su tierra del territorio apache, Juan notó huellas inusuales en la arena. Enormes huellas, pertenecientes a dos mujeres, se dirigían rápidamente hacia el lecho seco del río. Su corazón latía con fuerza, pero lo que más le impactó fue el tamaño inusual de las huellas. Claramente pertenecían a dos jóvenes de estatura extraordinaria. Mientras se acercaba con cautela, el sonido de ramas que se rompían indicaba la presencia de algo o alguien más. De repente, apareció un grupo de hombres enmascarados, rodeando a las dos figuras gigantes. Eran asaltantes de aldeas cercanas, conocidos por no dejar supervivientes. Juan sintió la necesidad de actuar. Incluso sin armas sofisticadas, sabía que debía salvar a aquellas mujeres, cuyo destino parecía sellado. Con el corazón acelerado, Juan corrió barranco abajo, derribando rocas y aprovechando la protección natural del terreno para acercarse sin ser visto. Disparó su rifle improvisado. El crujido resonó en las colinas y la atención de los asaltantes se desvió. Eso era todo lo que necesitaba. Las dos mujeres, imponentes y ágiles, lograron escapar. Sin embargo, el precio de su osadía era evidente. Juan atraía la atención de hombres peligrosos y las jóvenes estaban a salvo, pero no fuera de peligro. Cuando el polvo se asentó, Juan se acercó a sus hermanas. Sus rostros, marcados por el polvo y el miedo, revelaban que tenían 20 y pocos años, pero su fuerza física y la determinación en sus ojos denotaban algo extraordinario. «Me llamo María y ella es mi hermana, Isabel», dijo la más alta, con voz firme a pesar del miedo. «Si no fuera por ustedes, no estaríamos aquí». Juan simplemente asintió, consciente de que cualquier palabra podría ser escuchada por los enemigos que aún rondaban las colinas. El problema ahora era diferente. ¿Cómo proteger a esos jóvenes gigantes cuyas habilidades eran evidentes y atraerían la atención de muchos, desde comerciantes sin escrúpulos hasta cazarrecompensas? Juan sabía que necesitaría más que valentía. Necesitaba estrategia. Y peor aún, algo mucho más peligroso se acercaba. El jefe de la tribu apache local, un hombre respetado y temido, cuya decisión sobre el destino de las hermanas podría cambiarlo todo. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de naranja y rojo, Juan y sus hermanas acamparon cerca de un barranco protegiéndose de la sombra de las rocas. Apenas notaron que, en lo alto de una colina lejana, un ojo vigilante los observaba. Era el mismísimo jefe Silvano, cuya fuerza y coraje eran conocidos en toda la región. Aún no había intervenido, pero cada paso, cada decisión de Juan quedaba registrada. Juan, a pesar de su pobreza, sentía una extraña esperanza. Sabía que proteger a sus hermanas no solo sería una cuestión de supervivencia, sino también de honor. La relación con la tribu sería delicada. Cualquier error podría desembocar en un conflicto abierto. Pero algo en su intuición le decía que estas jóvenes no eran comunes.
Había una razón aún desconocida por la que corrían peligro y por la que Silvano las observaba con tanto interés. Al caer la noche y el viento frío azotar el desierto, Juan vigilaba, atento a cualquier movimiento. La imponente luna llena iluminaba las siluetas de las dos hermanas, quienes, incluso exhaustas, susurraban sobre lo que les deparaba el futuro. El desierto, silencioso y amenazante, parecía albergar antiguos secretos, y Juan comprendió que estaba a punto de verse envuelto en una serie de acontecimientos que cambiarían no solo su vida, sino el equilibrio de toda la región. Lo que Juan aún no sabía era que Silvano, el jefe apache, estaba a punto de tomar una decisión que podía convertir a los enemigos en aliados o sellar el destino de todos. Y en ese momento, bajo la luna llena y la silenciosa mirada de la tribu, la aventura apenas comenzaba. Al amanecer, el desierto comenzó a revelar su cara más cruel. El intenso calor quemaba la piel y el agua escaseaba. Juan, incluso acostumbrado a la dureza de la vida en el rancho, sabía que proteger a sus hermanas requeriría más que valentía. Necesitaría conocer el territorio, entender a sus vecinos y anticipar cada movimiento de posibles cazadores y saqueadores. María e Isabel no eran solo jóvenes gigantes, sino mujeres de habilidades inusuales. Durante su breve acampada la noche anterior, Juan notó que se movían con una destreza impresionante, trepando rocas y saltando obstáculos con una facilidad que desafiaba la realidad. Las hermanas apaches, a pesar de ser recién llegadas del este de la región, parecían mimetizarse con el paisaje desértico como si fueran parte de él. Juan comenzó a comprender que salvar esas vidas no solo sería un acto de heroísmo, sino el comienzo de una alianza improbable forjada en la supervivencia. Mientras caminaban juntos hacia un pequeño oasis cercano, Juan les explicó sucintamente cómo funcionaba la dinámica local. Comerciantes honestos y corruptos, cazarrecompensas, tribus vecinas y el gobierno distante, siempre atento a cualquier señal de conflicto. María e Isabel escucharon atentamente, absorbiendo cada detalle. No era solo aprendizaje, era una forma de seguridad. Silvano, el jefe de la tribu apache, permaneció invisible pero con una presencia constante. Conocido por su inteligencia estratégica y profundo sentido de la justicia tribal, no solo era un líder temido, sino que comprendía las complejidades de tratar con forasteros. Juan sabía que cualquier acción relacionada con sus hermanas debía comunicarse con claridad y respeto, o podría provocar la furia de Silvano. El ranchero, acostumbrado a tratar solo con vecinos y viajeros, sintió por primera vez el peso de la diplomacia en la espesura del desierto. A cada paso, el paisaje mexicano se revelaba con vívidos detalles. Montañas rojizas que reflejaban el sol naciente, cactus gigantes con flores que parecían encender la tierra, profundos barrancos donde el agua enrarecida albergaba pequeños oasis. Juan les mostró a sus hermanas puntos estratégicos para protegerse y esconder provisiones, mientras que María les explicó las técnicas de caza y rastreo aprendidas de su tribu. Fue un intercambio de conocimientos esencial para la supervivencia. El trío se acercó a una pequeña aldea donde comerciantes, agricultores y nómadas convivían precariamente. Juan se presentó como un humilde agricultor mientras ocultaba las verdaderas habilidades de las hermanas, temiendo que los rumores sobre gigantes atrajeran atención indeseada. Silvano, observando a distancia, evaluaba cada movimiento y decisión de Juan, evaluando su capacidad para proteger y liderar bajo presión. Mientras tanto, los antagonistas de la historia comenzaron a moverse. Los saqueadores que habían perseguido a las hermanas la noche anterior no habían desaparecido. Se estaban reorganizando, planeando nuevos enfoques. Juan sentía el peso de la responsabilidad. Cada decisión
podía significar la vida o la muerte, no solo para él, sino para María, Isabel y su propia familia. La relación entre Juan y las hermanas se profundizó con cada desafío. El respeto mutuo surgió de forma natural. Juan admiraba la fuerza e inteligencia de María e Isabel, mientras que ellas reconocían el coraje y la astucia del pobre granjero. No solo existía la gratitud, sino también una confianza forjada por el peligro compartido. Esta conexión silenciosa se volvería crucial en los momentos en que la tribu apache finalmente tomara una decisión sobre el destino de las niñas. Silvano, siempre atento, comenzó a aparecer ocasionalmente en los alrededores, observando interacciones y movimientos. Su silenciosa presencia transmitía un mensaje claro. Quería comprender a Juan antes de intervenir, evaluando si este pobre hombre poseía la integridad y el coraje necesarios para merecer su confianza. El jefe sabía que el equilibrio entre la tribu, los forasteros y las amenazas externas era delicado, y cualquier error podía provocar conflictos desastrosos. Al final del día, al ocultarse el sol en el horizonte, el desierto se convirtió en un lugar de largas sombras y peligros ocultos. Juan, María e Isabel se prepararon para la noche, conscientes de que cada decisión tomada en ese oasis improvisado definiría no solo su presente, sino todo el desenlace que se avecinaba. Silvano, desde lo alto de una colina, observaba con atención, calculando el momento oportuno para revelar su decisión. Una decisión que prometía cambiar la vida de todos de forma inesperada. El mundo que una vez pareció simple se había convertido en un tablero de ajedrez de estrategias, alianzas y peligros ocultos, donde cada personaje necesitaba conocer su rol y reaccionar con precisión. Juan comprendió que, en el salvaje oeste del norte de México, la valentía por sí sola no bastaría. La inteligencia, la lealtad y la rapidez de acción determinarían quién sobreviviría y quién sería recordado como un héroe o derrotado por el implacable desierto. En los días siguientes, el desierto mexicano dejó de ser un simple telón de fondo. Se convirtió en un campo de tensión constante. Juan comprendió que proteger a María e Isabel requería más que vigilancia. Cada movimiento debía ser calculado. Los saqueadores que habían perseguido a las hermanas la primera noche no solo estaban decididos. Ahora estaban más organizados, utilizando su conocimiento del terreno para tender emboscadas y rastrear al grupo. El primer gran obstáculo surgió cuando el trío tuvo que cruzar un estrecho cañón, donde el sendero natural imposibilitaba la huida en caso de ataque. Juan iba al frente con provisiones limitadas, mientras que las hermanas, aunque ágiles, tuvieron que moderar el paso para no llamar la atención. En lo alto de las rocas se movían sombras. Una lluvia de piedras lanzada por los asaltantes obligó al grupo a buscar refugio de inmediato. Cada segundo era una elección de vida o muerte. En ese momento, la desesperación obligó a Juan a improvisar estrategias audaces. Condujo a las hermanas por pasajes recónditos, aprovechando las grietas en la geografía del cañón, conocidas solo por un habitante del desierto. Pero el desafío no era solo el peligro físico, la tensión emocional crecía. María e Isabel, acostumbradas a la fuerza y la destreza, sintieron por primera vez el peso de la vulnerabilidad. Juan, a su vez, luchó contra el miedo al fracaso, consciente de que cada error podía costar vidas. Mientras tanto, los rumores sobre los gigantes comenzaron a extenderse por las aldeas vecinas. Hombres con intenciones dudosas comenzaron a acercarse al territorio, atraídos por la perspectiva de ganancias o fama. Juan se dio cuenta de que no bastaría con engañar a los asaltantes. Necesitaba entender quiénes eran aliados, quiénes representaban amenazas y cómo negociar con el jefe apache, cuya decisión aún pesaba como una espada invisible sobre todos. El jefe Silvano decidió intervenir indirectamente.
Envió mensajeros silenciosos para observar a Juan y sus hermanas, evaluando no solo su valentía, sino también su capacidad para mantener la calma y proteger al grupo bajo presión. Cada decisión que tomaba Juan era ahora más que una simple cuestión de supervivencia. Era una prueba de carácter, inteligencia estratégica y respeto por la cultura apache. En medio de estos desafíos, surgió un nuevo antagonista, Don Felipe, un veterano cazarrecompensas, famoso por su astucia y crueldad. Don Felipe descubrió la existencia de las hermanas gigantes y comenzó a perseguirlas con recursos superiores: caballos veloces, armas y conocimiento de la región. Cada encuentro con él era un recordatorio de que el peligro no solo provenía del desierto o de los saqueadores, sino también de hombres que priorizaban el lucro y la gloria sobre la vida humana. La relación entre Juan y sus hermanas también se puso a prueba. Discutieron estrategias, discreparon sobre decisiones arriesgadas y en un momento de tensión, María acusó a Juan de subestimar la gravedad de la situación. «No podemos seguir huyendo», dijo. «Si nos atrapan, ningún plan nos salvará». Juan respondió con firmeza, pero sin agresividad. «Lo sé, pero cada paso que damos es una oportunidad de sobrevivir. Necesitamos confiar el uno en el otro, incluso cuando el camino parezca imposible». A medida que el trío avanzaba, la presión del tiempo aumentaba. La siguiente crecida del río, a una semana de distancia, amenazaba con inundar las zonas de paso y hacer casi imposible la huida. Juan tuvo que calcular cada movimiento, aprovechando la geografía del desierto y su conocimiento de las estaciones para anticipar los riesgos. La creciente tensión dejó clara una verdad ineludible: no había lugar para la vacilación. La situación llegó a un punto crítico cuando Don Felipe preparó una emboscada en el desfiladero de arenisca roja. Juan se dio cuenta demasiado tarde de que el sendero estaba marcado con señales que no reconoció. Las hermanas reaccionaron rápidamente, defendiéndose y ahuyentando a algunos hombres, pero Juan sufrió una lesión leve en el hombro. Al peligro físico se sumó el psicológico. La necesidad de mantener al grupo unido, confiado y con vida, se convirtió en una carga casi insoportable. En el punto álgido del conflicto, la presencia silenciosa de Silvano se convirtió en un factor decisivo. Observaba desde una distancia segura, listo para intervenir si Juan fallaba. Pero lo que Silvano quería poner a prueba no era solo el coraje ni la destreza en el combate, era la integridad, la lealtad y la inteligencia de Juan para proteger vidas ajenas, vidas que la tribu consideraba sagradas. Al final de este período de enfrentamientos, emboscadas y decisiones cruciales, el trío llegó a una cueva escondida entre formaciones rocosas. Un refugio temporal, pero estratégico. Fue allí donde Juan se dio cuenta de cuánto había cambiado en cuestión de días. Más que salvar a sus hermanas, estaba aprendiendo a liderar, negociar y pensar como un estratega. María e Isabel, a su vez, llegaron a confiar plenamente en él, reconociendo que el pobre hombre poseía no solo valentía, sino también visión y determinación. El escenario estaba preparado para algo mayor. Don Felipe, los invasores, el implacable desierto y la tensión cultural con la tribu apache crearon un conflicto multifacético. Juan y sus hermanas sabían que la supervivencia dependía de cada decisión, de cada paso, y de comprender la verdadera naturaleza de quienes los rodeaban, incluido Silvano, cuyo juicio final aún estaba por llegar. Mientras el trío descansaba en la cueva oculta, otros peligros comenzaron a revelarse. No eran solo los asaltantes o Don Felipe quienes amenazaban a Juan y las hermanas. El desierto albergaba antiguos secretos y los residentes locales, con sus propios intereses, comenzaban a acercarse. Algunos tramperos, buscando ventajas económicas, comenzaron a seguir la pista de los gigantes.
Otros granjeros, desconfiados del grupo, vieron a Juan como una amenaza para el equilibrio local. Dentro de la tribu Apache surgieron tensiones internas. Algunos guerreros cuestionaron la decisión del jefe Silvano de observar a Juan antes de intervenir. Entre ellos, Nahuel, un joven impulsivo y ambicioso, creía que la mejor opción sería capturar a las hermanas y mostrar su fuerza a la tribu vecina, consolidando así su poder. Silvano, sin embargo, mantuvo su firme postura. Toda acción debía basarse en el juicio, el honor y el respeto, no en el impulso ni la codicia. Esta tensión interna sirvió como recordatorio de que el peligro provenía de todos lados, no siempre visible. Mientras tanto, María e Isabel comenzaron a demostrar habilidades que trascendían la fuerza física. María tenía una aguda percepción del terreno y podía detectar huellas antiguas, mientras que Isabel era capaz de improvisar trampas sencillas pero efectivas. Juan llegó a confiar en sus habilidades, reconociendo que, aunque él era el guía humano y estratégico, las hermanas poseían talentos que podían cambiar el rumbo a su favor. Esta interdependencia creó una dinámica interesante. Cada decisión debía tener en cuenta no solo el peligro externo, sino también el potencial de las habilidades de las jóvenes. La relación entre Juan y Carmen, una comerciante local, añadió otra capa de complejidad. Carmen, dueña de una tienda de abarrotes cerca del sendero del desierto, se acercó a Juan para ofrecerle ayuda. Sabía que los asaltantes vigilaban el sendero y le ofreció provisiones e información. Sin embargo, su lealtad era ambigua. Juan no podía confiar ciegamente en ella, y las hermanas se mantenían cautelosas. La tensión entre la confianza y la desconfianza matizaba la narrativa, mostrando que no todos los que parecían aliados lo eran realmente. A medida que avanzaban por el territorio desértico, Juan empezó a notar señales de otros viajeros, huellas antiguas, restos de campamentos y objetos abandonados. Cada descubrimiento aumentaba la intriga, ya que podía significar otra amenaza o, en algunos casos, una oportunidad estratégica. Juan necesitaba decidir con rapidez. Investigar cada pista podría retrasarlos, pero ignorarlas podría resultar en emboscadas inesperadas. El antagonista, don Felipe, por su parte, no descansó. Contrató a un pequeño grupo de hombres para rastrear al trío, utilizando mapas detallados e información de aldeanos curiosos. Cada movimiento de Juan y las hermanas parecía anticipado, y el cazarrecompensas comenzó a crear trampas más complejas, obligando al trío a pensar con creatividad. Una noche, don Felipe dejó pistas falsas que llevaron a Juan a un peligroso barranco, pero la perspicacia de María evitó una tragedia. En medio de esta red de peligros, los conflictos internos comenzaron a intensificarse. Juan lidiaba con la responsabilidad de proteger vidas ajenas, mientras lidiaba con heridas leves, fatiga y complejas decisiones estratégicas. María e Isabel, aunque fuertes e intrépidas, también sentían la presión de depender de un desconocido y el temor de que cualquier error pudiera ser fatal. Estas tensiones emocionales añadían profundidad a los personajes y acercaban al lector al drama humano, sin perder el ritmo de la acción. La presencia silenciosa de Silvano fue crucial. Observaba cada interacción entre Juan y sus hermanas, cada decisión tomada ante el peligro y cada gesto de confianza o duda. Su análisis no se centraba solo en la supervivencia física, sino también en el carácter y el liderazgo. Cuando finalmente decidía intervenir, su decisión podía cambiar el destino de todos de maneras inesperadas, convirtiendo a los enemigos en aliados o forzando enfrentamientos inevitables. Finalmente, la subtrama de las alianzas inesperadas comenzó a surgir.
Algunos aldeanos, antes indiferentes u hostiles, comenzaron a ayudar discretamente al grupo, brindándoles agua, guía e información sobre rastros recientes. Este apoyo indirecto permitió a Juan y sus hermanas atravesar regiones más peligrosas, pero también introdujo incertidumbre. ¿Quién estaba realmente de su lado y quién solo buscaba beneficios personales? Cada decisión de confiar o dudar creaba una tensión constante, manteniendo al lector atento y aprensivo. Al final del período, Juan, María e Isabel encontraron un refugio más seguro, parcialmente protegido por formaciones rocosas. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Don Felipe intensificó la persecución. Silvano se mantuvo alerta y las tensiones internas de la tribu amenazaban con influir en su siguiente movimiento. Cada personaje se ponía a prueba no solo física, sino también emocional y estratégicamente. La historia se volvió más compleja, pero también más cautivadora, con múltiples capas que se entrelazaban y preparaban el terreno para el punto de inflexión. El cielo amaneció rojo, como si el desierto estuviera en llamas, reflejando la tensión que se cernía sobre Juan y sus hermanas. Durante días se habían escondido, huido e improvisado estrategias para burlar a don Felipe y a los asaltantes. Pero en ese momento, algo completamente inesperado estaba a punto de cambiar el destino de todos. Al cruzar un estrecho cañón, Juan notó huellas recientes que no coincidían con las de los asaltantes ni con las de don Felipe. Con cautela, se acercó a un pequeño claro, solo para encontrarse con un grupo de guerreros apaches liderados por Silvano, observándolos en silencio. La presencia del jefe, quien hasta entonces solo había actuado como espectador, provocó una mezcla de alivio y tensión. Pero lo que nadie esperaba era la revelación que Silvano estaba a punto de hacer. «Juan Martínez», dijo Silvano con voz firme e imponente, «estas mujeres no están aquí por casualidad, llevan la herencia de nuestra tribu y su destino está entrelazado con el tuyo». Juan frunció el ceño, sin comprender del todo, mientras María e Isabel intercambiaban miradas de sorpresa. Silvano continuó: «Si determino que mereces protección, todos los conflictos hasta ahora habrán sido solo pruebas. Pero fallar en cualquier decisión podría ser costoso». La revelación cambió al instante la percepción de Juan. Las hermanas no eran solo jóvenes gigantes en fuga, eran herederas de una antigua tradición tribal, portadoras de conocimientos y habilidades capaces de alterar el equilibrio de poder entre tribus y forasteros. La responsabilidad de protegerlas no era solo una cuestión de supervivencia, sino de legado. Mientras procesaban la noticia, el sonido de los caballos resonó por el cañón. Don Felipe, anticipando los movimientos del trío, había logrado rastrearlos con precisión quirúrgica. Ahora, el enfrentamiento era inevitable. Juan comprendió que ya no había margen para la huida ni la improvisación. Era hora de actuar con estrategia, valentía e inteligencia, aprovechando no solo su propia experiencia, sino también las habilidades únicas de las hermanas. En el momento crítico, María e Isabel revelaron una faceta desconocida de sí mismas. No solo eran físicamente fuertes, sino que también poseían habilidades de combate y rastreo heredadas de su tribu, capaces de neutralizar emboscadas y sorprender a sus adversarios. Juan finalmente comprendió que el trío era más que la suma de sus partes. Juntos podían desafiar cualquier amenaza, siempre y cuando permanecieran unidos. La batalla resultante fue intensa. Don Felipe y sus hombres cargaron con caballos y armas, pero las hermanas anticiparon cada movimiento, creando trampas rápidas y coordinadas, mientras Juan guiaba la acción con calma y estrategia. Piedras rodaban barranco abajo, flechas improvisadas volaban, y gritos y órdenes se mezclaban con el cálido viento del desierto.
El caos transformó el claro en un tablero de ajedrez mortal, donde cada decisión podía ser la última. En el punto álgido del enfrentamiento, don Felipe intentó capturar a Isabel, subestimando su agilidad y fuerza. Un salto improbable del joven gigante derribó al cazador, haciéndole perder el equilibrio y caer a un barranco cercano. Los asaltantes, al darse cuenta de que su líder había sido derrotado, huyeron en desorden. Juan, herido en el brazo, respiraba con dificultad, mientras María le sujetaba la mano, asegurándose de que permanecieran juntos y a salvo. Silvano, quien había observado todo desde la distancia, finalmente descendió al claro. El silencio entre los presentes era denso, roto solo por el viento y el galope lejano de los caballos. El jefe apache se acercó, evaluando a Juan con una mirada profunda. Has demostrado valentía, inteligencia y lealtad. No solo has sobrevivido al desierto y a tus enemigos, sino que también has honrado el espíritu de nuestra tribu. De ahora en adelante, ya no eres solo un extraño que huye, eres parte de algo más grande. Esta intervención inesperada cambió por completo la dinámica de la historia. Juan y sus hermanas se dieron cuenta de que ya no necesitaban huir indefinidamente. Su relación con la tribu se convirtió en una nueva fortaleza, capaz de brindarles protección y conocimiento. Al mismo tiempo, el impacto emocional en Juan fue profundo. No solo salvó vidas, sino que también se convirtió en el guardián de un legado que trascendería generaciones. El punto de inflexión no fue solo estratégico, sino también personal. Juan se dio cuenta de que su vida hasta ese momento, marcada por las dificultades, la pobreza y las luchas solitarias, ahora estaba entrelazada con algo mayor, con responsabilidades inesperadas y oportunidades de redención. María e Isabel, a su vez, comenzaron a ver al ranchero no solo como un salvador, sino como un compañero y líder confiable, cuyo coraje y astucia habían sido esenciales para su supervivencia. Al final del día, mientras el sol se ponía sobre el desierto mexicano, el trío permaneció en silencio, contemplando la inmensidad que los rodeaba. El desierto, antes meramente amenazante, ahora parecía un espacio de posibilidades y alianzas. Se había llegado al punto de inflexión. Los enemigos habían sido derrotados, las amenazas neutralizadas y el destino de todos había cambiado inesperadamente, abriendo el camino a nuevos desafíos y decisiones que exigirían valentía, inteligencia y lealtad. El silencio que siguió a la batalla pareció casi irreverente ante la intensidad de los acontecimientos. Juan, aún con el brazo herido, observaba a María e Isabel, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Aunque los asaltantes habían sido derrotados y don Felipe neutralizado, sabía que sobrevivir en el desierto mexicano requeriría una vigilancia constante. Cada victoria traía nuevas responsabilidades, y ahora el peso del legado de sus hermanas aumentaba la carga sobre sus hombros. María e Isabel respiraban con dificultad, pero la determinación en sus ojos no había menguado. Comprendieron que el punto de inflexión no significaba el fin del peligro, sino una nueva etapa de desafíos. Su relación con Juan se había transformado. De un simple salvador, se había convertido en un socio estratégico y un líder confiable. Cada gesto, cada decisión que Juan había tomado, había demostrado su valentía e integridad, fortaleciendo el vínculo de confianza que se había forjado entre ellos. Silvano, el jefe apache, permaneció observando desde la distancia, pero ahora con una expresión más relajada. La prueba que había impuesto a Juan y sus hermanas tenía objetivos claros: poner a prueba sus habilidades, carácter y lealtad. La reacción del grupo ante la amenaza de don Felipe había demostrado que Juan poseía no solo valentía,
sino también inteligencia para planificar, liderazgo para unir fuerzas y resiliencia emocional ante el miedo y la presión. Estas cualidades consolidaron la confianza de Silvano, quien comenzaba a ver al pobre granjero como un aliado capaz de proteger algo sagrado para la tribu. Una de las consecuencias inmediatas fue la necesidad de reorganizar la supervivencia del grupo. La cueva, que anteriormente había servido como refugio temporal, necesitaba ser reforzada y reabastecida. Juan, a pesar de su lesión, coordinó la recolección de provisiones, agua y comida, mientras que María e Isabel utilizaron sus habilidades de caza y rastreo para conseguir provisiones. Cada acción reflejó la transformación del trío en un equipo cohesionado, donde las decisiones rápidas y coordinadas eran vitales. El impacto emocional también fue profundo. Juan sintió por primera vez que su vida tenía un propósito más allá de la mera supervivencia diaria. Ahora cargaba no solo con sus responsabilidades personales, sino también con el destino de sus hermanas e, indirectamente, con la aprobación de Silvano y la tribu apache. Cada decisión se volvió crucial y la tensión interna aumentó. La vida que había conocido como un simple granjero se estaba transformando en una serie de complejas decisiones estratégicas y emocionales. Las hermanas, a su vez, tuvieron que lidiar con el efecto de la revelación. Ahora sabían que eran herederas de una importante tradición. Esta conciencia les trajo una presión inesperada, pero también determinación. María comenzó a entrenarse en técnicas de defensa aún más avanzadas, mientras que Isabel se centró en estrategias de rastreo y supervivencia. Comprendieron que su fuerza física no era suficiente. Necesitarían pensar, actuar y anticipar los movimientos de enemigos y aliados, lo que añadiría complejidad a sus acciones. Los habitantes de las aldeas vecinas comenzaron a reaccionar ante la noticia. Algunos ofrecieron ayuda discretamente, reconociendo la posibilidad de alianzas con Juan y sus hermanas. Otros, impulsados por la envidia o la codicia, se mantuvieron a distancia, conspirando en secreto. Cada interacción tenía consecuencias directas para la seguridad y la estrategia del grupo. Juan necesitaba aprender rápidamente a evaluar intenciones y señales, desarrollando una sensibilidad crítica para distinguir a los aliados de las amenazas encubiertas. Dentro de la tribu apache, las tensiones aún no se habían disipado por completo. Nahuel y otros guerreros más impulsivos observaban con cierto escepticismo la interacción entre Juan y Silvano. La decisión del jefe de permitir que un forastero participara en la protección de las herederas desafiaba las tradiciones ancestrales, y su reacción planteó la posibilidad de futuros conflictos internos, añadiendo una capa de tensión que podría manifestarse en los siguientes capítulos. Al caer la noche sobre el desierto, Juan reflexionó sobre las consecuencias de las decisiones que había tomado hasta el momento. Cada acción, desde la primera defensa de sus hermanas hasta la victoria sobre don Felipe, tuvo efectos inmediatos y duraderos. Ya no podía actuar solo por instinto, necesitaba considerar las repercusiones estratégicas, emocionales y culturales, incorporando lecciones del pasado y del presente. Al mismo tiempo, el vínculo entre Juan y las hermanas se fortaleció. La confianza mutua transformó la tensión en una colaboración eficaz, mientras que la percepción de Silvano sobre la confiabilidad de Juan consolidó un delicado equilibrio entre la tribu, los forasteros y las amenazas externas. El desierto, antes un paisaje simplemente hostil, se convirtió en un espacio donde la inteligencia, el coraje y las alianzas forjarían el futuro, preparando el terreno para desafíos aún mayores. Los días siguientes trajeron desafíos que pusieron a prueba la resiliencia y la creatividad del trío, como nunca antes.
Juan, aunque aún con la herida en el brazo, sentía que cada movimiento en el desierto mexicano exigía más que valentía. Requería inteligencia estratégica, resistencia física y disciplina emocional. Comprendió que, para proteger a María e Isabel, no bastaba con reaccionar. Era necesario anticipar, planificar y, sobre todo, inspirar confianza. Las hermanas, conscientes de su herencia tribal y la responsabilidad que conllevaban, comenzaron a perfeccionar habilidades adicionales. María perfeccionó sus técnicas de rastreo y supervivencia, logrando identificar la más mínima señal de presencia humana o animal. Isabel, por su parte, se centró en crear trampas y estrategias defensivas, transformando el terreno a su favor. El desierto, antes meramente hostil, se convirtió en una extensión de sus capacidades, un aliado invisible que respondía a su preparación e inteligencia. Juan enfrentó desafíos internos igualmente complejos. Necesitaba lidiar con la presión de proteger vidas valiosas, coordinar movimientos estratégicos y negociar con posibles aliados o adversarios. Cada decisión, por pequeña que pareciera, tenía consecuencias directas para la seguridad del grupo y la confianza de la tribu Apache. Con el tiempo, comenzó a desarrollar un agudo instinto para evaluar situaciones, percibir intenciones ocultas y reaccionar con eficiencia, demostrando crecimiento personal y liderazgo. La primera prueba significativa para la evolución del grupo llegó cuando una tormenta de arena se formó inesperadamente, aislando al trío y dificultando su visión y movimiento. Juan guió rápidamente a las hermanas a un refugio natural, mientras ellas utilizaban técnicas de protección aprendidas de su tribu para minimizar los daños. La tormenta no fue solo un obstáculo físico, fue una prueba de paciencia, resiliencia y adaptabilidad. Cada minuto exigió coordinación y confianza mutua, reforzando la conexión emocional entre ellas. Mientras se recuperaban de la tormenta, don Felipe, a pesar de haber sido derrotado previamente, aún representaba una amenaza lejana. Sus huellas indicaban que buscaba aliados entre los invasores locales para intentar la revancha. Esta constatación obligó a Juan a anticipar movimientos, crear estrategias preventivas y usar su conocimiento del terreno y las habilidades de sus hermanas para establecer defensas efectivas. La relación entre Juan y sus hermanas también experimentó una transformación sutil pero significativa. El respeto y la confianza que se habían formado previamente se consolidaron en una auténtica alianza. María comenzó a compartir más detalles sobre las tradiciones de la tribu, impartiendo enseñanzas estratégicas y culturales que fortalecieron su comprensión mutua. Isabel, a su vez, confió plenamente en el liderazgo de Juan, permitiéndole tomar decisiones cruciales sin dejar de contribuir activamente al éxito de sus acciones. El crecimiento del grupo se hizo evidente al enfrentarse a un nuevo grupo de asaltantes que había aparecido cerca del oasis. Esta vez, no se limitaron a reaccionar. Anticiparon los movimientos del enemigo, utilizando trampas, camuflaje y estrategias de distracción. Juan lideró con claridad y firmeza, mientras que María e Isabel ejecutaron movimientos coordinados con impresionante precisión. El resultado fue una victoria sin heridos graves, lo que demostró que el grupo había pasado de ser forasteros desesperados a defensores competentes y fiables. Más allá de la habilidad práctica, cada personaje también mostró un crecimiento emocional. Juan llegó a confiar no solo en sus propias decisiones, sino también en la capacidad de sus hermanas para contribuir significativamente. María e Isabel aprendieron a equilibrar fuerza y paciencia, inteligencia y empatía, comprendiendo que la supervivencia dependía de la colaboración y no solo de las habilidades individuales. Silvano, observando desde la distancia, reconoció el cambio.
Juan ya no era solo un campesino pobre, sino un líder que honraba el espíritu de la tribu y en quien se podía confiar para decisiones de gran importancia. El desierto, que antes parecía solo un desafío, se convertía en un espacio de aprendizaje constante. Cada obstáculo, desde tormentas hasta emboscadas, se transformaba en una oportunidad de crecimiento, tanto físico como estratégico y emocional. El grupo descubrió nuevos caminos, desarrolló nuevas habilidades y fortaleció lazos de confianza, preparándose para los desafíos aún mayores que les aguardaban. Al final de un día agotador, mientras el sol se ponía sobre las montañas rojas, Juan contempló a sus hermanas a su lado. Su transformación era evidente, no solo la capacidad de sobrevivir, sino también la de actuar con sabiduría, valentía y solidaridad. Habían superado limitaciones personales, enfrentado peligros externos e internos, y ahora estaban listas para afrontar cualquier desafío que se les presentara con unidad, inteligencia y determinación. El crecimiento fue más que físico o estratégico, fue una evolución moral y emocional. Juan, María e Isabel comprendieron ahora que la verdadera fuerza residía en la combinación de valentía, inteligencia, liderazgo y empatía. Cada victoria reforzaba no solo su supervivencia, sino también su capacidad de forjar el destino en un mundo donde los peligros, las alianzas y las tradiciones se entrelazaban de forma impredecible. Con la confianza del grupo consolidada y las habilidades de las hermanas perfeccionadas, Juan supo que el desierto ya no sería solo un lugar de supervivencia. Sería el campo de batalla decisivo para afrontar los desafíos finales. La presencia de don Felipe, aún acechando, era una amenaza latente, y las tensiones internas de la tribu apache indicaban que las alianzas podían cambiar en cualquier momento. Cada paso debía ser calculado, cada decisión tomada con cuidado y estrategia. Silvano, el jefe apache, envió mensajeros discretos para advertir sobre los movimientos de posibles invasores aliados de don Felipe. Esto proporcionó una ventaja táctica, pero también creó un dilema: avanzar para enfrentar a los enemigos o permanecer a la defensiva, protegiendo a las hermanas pero arriesgándose a perder la iniciativa. Juan comprendió que la decisión de actuar o esperar definiría el curso de la historia, y cada momento de vacilación podía ser fatal. Mientras tanto, María e Isabel exploraron el terreno, identificando puntos estratégicos que podrían aprovecharse para el grupo. Árboles aislados, formaciones rocosas y pequeñas elevaciones se convirtieron en fortalezas naturales, mientras que los estrechos pasajes y barrancos podían ser trampas para enemigos menos precavidos. La preparación física, combinada con la planificación estratégica, convirtió al grupo en una fuerza coordinada, capaz de enfrentarse a adversarios superiores en número o armamento. Carmen, la comerciante local que previamente se había mostrado ambigua, reapareció ofreciendo provisiones e información sobre el rastro de don Felipe. Su presencia, aunque útil, añadió tensión. Juan no podía confiar plenamente en ella, pero necesitaba todas las ventajas disponibles. Su interacción puso a prueba el discernimiento de Juan, buscando un equilibrio entre confianza y cautela, demostrando que la preparación para el clímax no era solo física, sino también psicológica y estratégica. Los incursores aliados de don Felipe comenzaron a moverse, acercándose silenciosamente durante la noche. Juan notó huellas recientes en la arena y ajustó rápidamente el plan de acción. María e Isabel colocaron trampas discretas y señales de advertencia, mientras que Juan estableció rutas de escape y puntos defensivos. Cada detalle era importante. Un error podía ser costoso, y el grupo debía estar preparado para cualquier sorpresa. La tensión emocional también aumentó.
Juan sabía que la seguridad de las hermanas dependía de su liderazgo y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Las hermanas, a su vez, estaban aprendiendo a confiar no solo en su propia fuerza, sino también en el juicio de Juan y en la coordinación entre todas. La combinación de confianza, experiencia y preparación creó un ambiente de anticipación. El clímax se acercaba y todas sentían el peso del momento inminente. A medida que avanzaba el día, las señales de don Felipe y su grupo se hacían cada vez más claras. Pequeñas huellas de caballos, humo de fogatas y ruidos lejanos indicaban que su llegada era inevitable. Juan ajustó la posición del trío, aprovechando la geografía del cañón y la reducida visibilidad para crear puntos estratégicos que pudieran inclinar la batalla a su favor. Cada elemento del entorno se convirtió en una herramienta de defensa o ataque, resaltando la integración entre el entorno y la narrativa. Silvano, observando desde una colina cercana, decidió mantenerse al margen, pero listo para intervenir si era necesario. Su silenciosa presencia era un recordatorio constante de que el juicio de la tribu aún estaba en juego. El clímax no solo sería una confrontación física, sino también una prueba de coraje, inteligencia y lealtad. El trío necesitaba demostrar que estaba listo para enfrentar no solo a los enemigos, sino también a los desafíos éticos y estratégicos. La noche cayó con un viento frío que atravesaba el cañón. Juan, María e Isabel permanecieron en silencio, ajustando los últimos detalles, trampas discretas, señales de advertencia y rutas de escape. Cada movimiento estaba meticulosamente calculado. El desierto, antes meramente hostil, se convirtió en un terreno dominado por la estrategia y la preparación del grupo. El clímax se acercaba, y cada personaje sentía el peso de las decisiones que definirían no solo sus vidas, sino también el destino de la tribu y el equilibrio de poder en la región. El trío, preparado y confiado, esperó en el punto más estratégico. Cada respiración era medida, cada sonido observado. Las lecciones aprendidas, los desafíos superados y el crecimiento alcanzado se transformaron en recursos vitales para afrontar la confrontación final. La preparación física, emocional y estratégica culminó en ese momento. El inminente desenlace exigiría todo lo aprendido, cada habilidad, cada vínculo de confianza y cada decisión tomada en los días previos. El cañón estaba en silencio, salvo por el lejano sonido de los cascos de los caballos y el viento cortante que soplaba entre las rocas. Juan, María e Isabel permanecieron ocultos, con todos los músculos tensos y la mirada alerta. Este era el momento que definiría no solo su supervivencia, sino también la seguridad de la tribu apache y la legitimidad del legado de las hermanas. Don Felipe apareció primero, liderando a sus hombres con arrogante confianza. Creía que el trío era vulnerable, subestimando las habilidades adquiridas y la inteligencia estratégica de Juan y las hermanas. Sin embargo, cada paso caía directamente en trampas meticulosamente planeadas, piedras sueltas que rodaban inesperadamente, señales de advertencia silenciosas y rutas bloqueadas. La sorpresa inicial cambió de inmediato la dinámica, dándole al trío la ventaja. Juan, a pesar del dolor en el brazo, lideró con precisión quirúrgica, dio órdenes breves y claras, coordinando los movimientos de María e Isabel. María interceptó los movimientos de flanqueo, usando pistas y sonidos para anticipar los ataques, mientras que Isabel colocó trampas que ralentizaron y confundieron a los enemigos. Cada acción fue rápida, decisiva y mortalmente efectiva, demostrando la evolución del trío desde el comienzo de la historia. Don Felipe, al darse cuenta de que sus tácticas no funcionaban, intentó usar la violencia directa, cargando a caballo para capturar a Isabel.
Pero ella, con sorprendente agilidad, esquivó el ataque, usando su fuerza física para derribar temporalmente al líder. Juan aprovechó la distracción para atacar estratégicamente, usando el terreno y objetos improvisados para neutralizar a los hombres armados sin poner en peligro a las hermanas. En el fragor del enfrentamiento ocurrió un giro inesperado. Un aliado de don Felipe, que parecía neutral, intentó traicionarlo, revelándose como un espía apache enviado por Silvano para asegurar el éxito del plan del grupo. Este inesperado suceso desestabilizó por completo a don Felipe, quien no solo perdió su ventaja táctica, sino que también se volvió vulnerable a la ofensiva coordinada del trío. La batalla se intensificó y el desfiladero se transformó en un campo de estrategia, fuerza e inteligencia. Cada emboscada, cada trampa y cada movimiento calculado demostraban no solo la preparación, sino también la confianza y el crecimiento de Juan y sus hermanas. El antagonista, por astuto y cruel que fuera, comenzó a darse cuenta de que había subestimado el poder del grupo, una combinación de coraje, habilidad y experiencia adquirida a lo largo de su viaje. Juan, en el punto álgido de la batalla, vio su última oportunidad. Don Felipe estaba aislado, rodeado de hombres ya neutralizados o confundidos. Con un movimiento calculado, Juan enfrentó directamente a su antagonista, utilizando no solo fuerza, sino también inteligencia táctica. Cada golpe y maniobra demostraba la transformación del pobre campesino en un líder competente, estratega y protector de sus hermanas. María e Isabel, a su vez, demostraron sus habilidades adquiridas. María utilizó técnicas de rastreo y una percepción mejorada para anticipar movimientos peligrosos, protegiendo la retaguardia. Isabel, con precisión quirúrgica, completó la neutralización de las últimas amenazas, asegurando que don Felipe y sus aliados no tuvieran posibilidad de represalia. El trío estaba sincronizado, demostrando que la confianza, la preparación y el crecimiento personal habían sido cruciales para afrontar el clímax. El enfrentamiento final no fue solo físico, sino también psicológico. Don Felipe, al darse cuenta de que el terreno, el plan estratégico y la habilidad del trío estaban en su contra, entró en pánico. Su arrogancia y subestimación del grupo lo llevaron a la ruina. Juan, manteniendo la calma, les ofreció la oportunidad de rendirse, demostrando que el liderazgo y la inteligencia también incluían compasión y estrategia emocional. Don Felipe, acorralado y sin salida, finalmente cedió, poniendo fin decisivamente al conflicto principal. El desenlace del clímax tuvo consecuencias inmediatas. La amenaza externa fue neutralizada. Las hermanas estaban a salvo y la reputación de Juan como protector y líder se consolidó. Pero la victoria también trajo lecciones. Cada personaje comprendió que la valentía por sí sola no bastaba. La combinación de inteligencia, habilidades, confianza y crecimiento personal era la clave para superar desafíos extremos. Silvano, quien observaba desde una colina cercana, solo descendió tras el final del enfrentamiento, reconociendo con su silenciosa presencia la victoria. Bendijo a Juan y a sus hermanas, declarando que ahora eran dignos de la protección y el respeto de la tribu. Se había llegado al punto de inflexión, se había superado el clímax, y el futuro, aunque aún lleno de desafíos, ahora parecía prometedor. Al ponerse el sol sobre el cañón, Juan, María e Isabel permanecieron juntos, exhaustos pero victoriosos. La transformación era visible. De huir de desconocidos, se habían convertido en defensores competentes, líderes estratégicos y parte de un legado que trascendería sus propias vidas. El clímax no solo resolvió el conflicto central, sino que destacó la evolución emocional, física y estratégica de cada personaje, allanando el camino para el desenlace de la historia. El desfiladero, antes escenario de tensión,
confrontación e incertidumbre, se convirtió en símbolo de victoria y transformación. Juan, aún con el peso de la herida en el brazo, observaba a sus hermanas con una mezcla de orgullo y alivio. Cada desafío superado, cada batalla ganada, había consolidado no solo su supervivencia, sino también el futuro seguro de María e Isabel. Con don Felipe neutralizado y sus aliados dispersos, la amenaza externa que se cernía sobre el trío había desaparecido. Juan comprendió que proteger a sus hermanas ya no sería solo una cuestión de supervivencia. Ahora asumía un papel estratégico dentro de la tribu apache, ganándose el respeto y la confianza de Silvano y los guerreros. La vida, que parecía sencilla y solitaria, se había transformado en una de responsabilidad, liderazgo y al mismo tiempo propósito. María e Isabel, a su vez, comenzaron a aceptar plenamente el rol que heredaron de la tribu. La experiencia de supervivencia, la lucha constante y la colaboración con Juan moldearon sus habilidades, fortaleciendo no solo sus cuerpos, sino también sus mentes y espíritus. Comprendieron que su fuerza física era solo una parte de lo que podían ofrecer. La inteligencia, la estrategia y la confianza eran igualmente esenciales. La relación entre el trío se consolidó en un vínculo inquebrantable. El respeto mutuo, la confianza forjada en momentos críticos y la experiencia compartida transformaron a Juan, María e Isabel en un equipo capaz de afrontar cualquier adversidad. El desierto, que antes parecía hostil e implacable, ahora simbolizaba la capacidad de superar desafíos y la fuerza de las alianzas forjadas con valentía y estrategia. La tribu apache, observando los acontecimientos desde la distancia, comenzó a reconocer la importancia del trío. Silvano confirmó públicamente la legitimidad de Juan como aliado y protector, mientras que las hermanas fueron reconocidas oficialmente como herederas de un importante legado. Esta validación trajo equilibrio y seguridad, asegurando que el futuro se planificaría con respeto a las tradiciones, pero también con apertura a la adaptación y el crecimiento. Aún con la victoria asegurada, Juan comprendió que el viaje no había terminado. El desierto seguía siendo implacable, podían surgir nuevos desafíos y mantener la paz requeriría atención constante. Sin embargo, la transformación del grupo garantizó que estarían preparados para cualquier adversidad. El aprendizaje, el crecimiento y la confianza mutua sentaron una base sólida para afrontar el futuro. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, Juan, María e Isabel caminaban juntos, conscientes de que cada paso adelante reflejaba valentía, inteligencia y lealtad. El desierto, antaño enemigo, se había convertido en testigo de la evolución y resiliencia de estos personajes. El conflicto central se resolvió. Los arcos argumentales de los personajes concluyeron y la historia alcanzó un punto de equilibrio emocional. Cada acción, cada desafío y cada decisión estratégica moldearon el destino del trío, dejando claro que la verdadera fuerza no reside solo en la capacidad física, sino en la capacidad de actuar con inteligencia, valentía y unidad. Meses después, el trío se estableció en el desierto mexicano, y ahora no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Juan consolidó su liderazgo dentro de la tribu apache, mientras que María e Isabel capacitaban a jóvenes aprendices, transmitiéndoles los conocimientos y habilidades heredados. El desierto, antaño símbolo de desafíos implacables, se había convertido en un espacio de aprendizaje y crecimiento. Silvano, observando desde lejos, sonrió con satisfacción. El legado estaba asegurado.
Y aunque las futuras aventuras y peligros eran inevitables, Juan y sus hermanas ahora caminaban con confianza, preparados para afrontar cualquier desafío, sabiendo que su unidad, valentía e inteligencia siempre serían su mayor fortaleza. Si te conmovió la valentía de Juan y la fuerza de las hermanas Apache, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para seguir más aventuras increíbles e historias reales llenas de acción, suspenso y giros inesperados. Deja un comentario contándonos qué momento te impactó más y cómo reaccionarías ante estos desafíos. Cada historia que se cuenta aquí busca inspirar, conmover y sorprender. Únete, activa las notificaciones y sé parte de este increíble viaje.